Una docena de países pobres se enfrentan a la inestabilidad económica e incluso al colapso bajo el peso de cientos de miles de millones de dólares en préstamos extranjeros, muchos de ellos del mayor y más implacable prestamista gubernamental del mundo. Estamos hablando de China. Pakistán, Kenia, Zambia, Laos y Mongolia son los países más endeudados. El pago de la deuda está consumiendo una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales necesarios para mantener abiertas las escuelas, suministrar electricidad y pagar los impuestos y el combustible. Y está agotando las reservas de divisas que estos países utilizan para pagar los intereses de esos préstamos, dejando a algunos con solo unos meses antes de que se termine ese dinero. Los países tenían hasta el 50% de sus préstamos exteriores procedentes de China y la mayoría dedicaban más de un tercio de los ingresos públicos al pago de la deuda externa. Dos de ellos, Zambia y Sri Lanka, ya entraron en suspensiones de pagos, incapaces de hacer frente siquiera a los intereses de los préstamos que financian la construcción de puertos, minas y centrales eléctricas. En Pakistán, millones de trabajadores del sector textil han sido despedidos porque el país tiene demasiada deuda externa y no puede permitirse mantener la electricidad y las máquinas en funcionamiento. En Kenia, el gobierno ha retrasado el pago de las nóminas a miles de funcionarios para ahorrar dinero con el que van a pagar los préstamos al exterior. Zambia, un país sin salida al mar de 20 millones de habitantes, situado en el sur de África, ha recibido en las últimas 2 décadas miles de millones de dólares prestados por bancos estatales chinos para construir presas, ferrocarriles y carreteras. Los préstamos impulsaron la economía de Zambia, pero también elevaron tanto los pagos de intereses al extranjero que apenas quedó nada para el gobierno, lo que le obligó a recortar el gasto en sanidad, servicios sociales y subvenciones a los agricultores para semillas y fertilizantes. Desde entonces, la inflación en Zambia se ha disparado un 50%, el desempleo ha alcanzado su nivel más alto en 17 años y la moneda nacional ha perdido un 30% de su valor en solo 7 meses. El Ministerio de Asuntos Exteriores rebatió la idea de que China sea un prestamista implacable y afirmó que si debe acceder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de condenar una parte de sus préstamos, también deben hacerlo esos prestamistas multilaterales a los que considera apoderados de Estados Unidos. Los expertos predicen que, a menos que China empiece a suavizar su postura sobre los préstamos a los países pobres, podría producirse una oleada de más impagos y convulsiones políticas. De este tema, de los préstamos chinos que hunden a los países más pobres, lo decíamos al comienzo, ¿no? Vamos a darte detalle y a contarte en estas placas sobre los países y cuánto dinero es lo que pidió. Por ejemplo, ahí vemos la primera placa que tiene que ver con Zambia, 1.500 millones de dólares de 2 bancos chinos para construir una gigantesca presa hidroeléctrica. No figuró en el país durante años esta deuda. Bueno, ahí lo estamos viendo en esta placa. Seguimos avanzando. Y ahora nos vamos con Indonesia, que también pidió préstamos por 4.000 millones de dólares para ayudar a construir un ferrocarril. Tampoco aparecieron en las cuentas públicas. Y ahora es el momento de hablar de China, que concedió un préstamo de 3.500 millones de dólares para construir un sistema ferroviario en Laos, cuya amortización requeriría casi una cuarta parte de la producción anual del país. Y por último, te vamos a compartir ya la placa final que tiene que ver justamente con lo que hablábamos, ¿no? Con los préstamos chinos que hunden a estos países, que son los más pobres. Y el último de la lista es Mongolia. 5.400 millones de dólares representa esta deuda en este tipo de canjes, una cantidad equivalente al 14% de su deuda actual y total también. Así que bueno, ahí teníamos las placas que tienen que ver justamente con los pedidos de estos países que se le hizo a China.